500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor, ¿sí? O qué resulta. Claro que si hoy, si el comprador que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos. O que responde el gobierno de Estados Unidos, o sea, es lo que tengamos más pronto como opción. El caso de la lotería serían 6 millones de números de cachitos, ¿sí?, para que se entienda, 500 pesos son 3,000 millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2,500, pero se le daría al que ganara el avión, ya ha incluido un servicio de operación de 2 años o de 1 año. Esto es vender los números. También nos tendrían que ayudar a vender. Empresarios que nos ayuden, si quieren, por ejemplo, comprar para sus trabajadores y la gente que quiera. Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara, ¿no? Porque como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo, por él mismo, pues. Pero es que estamos hablando de un avión. Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre, ¿no? Ciertas cosas que tendrían que resolverse. Es una rifa. $500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor, ¿sí? O qué resulta. Claro que si hoy, si el comprador que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos. O que responde el gobierno de Estados Unidos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, por escucharnos, y de verdad nos da muchísimo gusto que usted haga clic en el amplio mundo de las redes sociales aquí en NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gusto, es un verdadero placer acompañarlos en esta tarde. Como siempre,
Transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, hoy viernes 17 de enero del año 2020. Vamos, qué rápido se está yendo el tiempo. Es algo de verdad, pues, que ni bien estamos ya entrando en este año de enero, cuando mire que ya rebasamos el medio mes. Bueno, este fin de semana maravilloso que nos da la oportunidad el Creador para quienes creemos en alguien, pues bueno, el Creador del universo que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes en este fin de semana. No lo tome usted en serio, no lo tome usted que pues muy a pecho, porque incluso le puede hacer daño la noticia que ha dado el presidente de la República en una burla más a la propia investidura presidencial. De verdad no tiene cabida este tipo de presidente que tenemos, que de verdad, se los digo muy en serio, es pues vergonzosa la forma en cómo exhibe a la propia figura presidencial, pues que prácticamente la tiene por los suelos. El avión presidencial José María Morelos y Pavón, usted lo sabe, tuvo que regresar de los Estados Unidos a nuestro país porque nadie, absolutamente nadie, quiso comprarlo. Ya lo sabe usted, el avión allá pues gastaba un dineral ahí en el estacionamiento, se le tenía que pagar mantenimiento, no sé cuántos millones se gastaron, creo que como unos 15 o 17 millones de pesos al año, nada más en el puro estacionamiento, digámosle así, ¿no? Del hangar de un aeropuerto en Estados Unidos. Y desde luego el avión se tenía que encender y darle mantenimiento al motor, porque si no se usa, pues se daña, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. El avión no se vendió, hubieron varios, digamos, aspirantes a quererlo comprar, la suma no les pareció, y además es un avión que está diseñado para un presidente de la República, para un jefe de Estado, que son las dos figuras que tiene el presidente López Obrador. López Obrador, en ese capricho que lo caracteriza, dijo desde un principio que él no lo iba a usar, y está bien, cada quien sabe, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, es un avión, para empezar, que no es propiedad del gobierno, que prácticamente se sigue pagando, así como lo oye usted. ¿Cómo vender algo que no es tuyo? ¿Cómo lo enajenas? Pues simple y sencillamente no se puede. Usted tiene un carro que esté pagando en la agencia, pues no lo puede vender a menos que haga un contrato privado para que la otra persona siga pagando, y al final, cuando le entreguen la factura a usted, pues ya podrá endosarla. Mientras no, y no cualquiera se arriesga pues a pagar un vehículo que desde luego, hay que decirlo, es algo muy importante que no debemos dejar pasar, porque luego nos equivocamos y pensamos que si nos equivocamos, pensamos que no va a pasar nada, ¿no? Que el hecho de que no exista un documento de por medio, un papel de por medio, pues simple y sencillamente existe la palabra, y con eso es suficiente. Sin embargo, esto no debe de, no es garantía la pura palabra de que la otra persona vaya a confiar o que le vaya a cumplir, más que nada. Así que si no hay documento de por medio, simple y sencillamente usted no compra nada. O dígame, le repito, a menos que exista un contrato privado en algún tipo digamos, de
enajenación de bienes o en algún compromiso de algún contrato de compra-venta en esta clase de vehículos que le estoy diciendo, cuando usted está pagando un vehículo y ya no lo puede continuar pagando, y entonces hace usted un contrato privado con alguien para que esa persona lo siga pagando, ¿no? Pero hace usted un contrato por debajo del agua, como se dice, donde al término, donde esa persona va a seguir pagando, o sea, donde el adquiriente o el comprador, entre comillas, va a seguir pagándolo, y al término de eso, pues prácticamente usted va a ser el propietario, porque aquel señor se ve obligado a endosarle la factura, ¿no? Bueno, el caso es de que, mire usted, el avión presidencial no es propiedad del gobierno federal, no es propiedad de Andrés Manuel López Obrador. El presidente, en un tono chusco, tómelo usted como burla, un tono jocoso del presidente, un tono en el que, bueno, propuso rifar el avión presidencial, pues podríamos tomarlo con cierto sentido del humor del presidente de la República, porque solamente así se explica semejante jalada, dijeran por ahí, o semejante vacilada, ¿no? Y bueno, el presidente analiza rifar el avión, 500 pesos el cachito, 6 millones de boletos que pueden hacer una suma de aproximadamente 3,000 millones de pesos, que convertidos a dólares serían 160 millones de dólares. 6 millones de cachitos. Dice, y la verdad es que hay que analizarlo, porque mire usted, no se tiene la propiedad del avión si deciden venderlo. Y el funcionario que decida hacerlo o que lo haga podría caer en responsabilidades administrativas e incluso penales. Hoy por la mañana el presidente de la República señaló que pues el avión pues no ha salido y que existen varias opciones para la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Una de ellas es sortearlo en la Lotería Nacional. Digo, la verdad, no se ría, es la verdad, tómelo así, como una broma, a las que debemos acostumbrarnos en la que el presidente de la República mantiene a este país como la burla internacional de ese tamaño. Una rifa de 500 pesos, 6 millones de cachitos en la Lotería Nacional. Se daría el que ganara el avión tendría un servicio incluido, un servicio de operación de 2 a 1 año, indicó en su conferencia matutina. Eso sí, usted con 500 pesos se saca el avión, ¿dónde lo va a estacionar, no? Para empezar. Dijo, ni modo que se lo traiga usted a su casa, se ponga ahí usted a escuchar música en las mañanas o a escuchar las noticias mientras lo lava y mientras lo limpia, ¿no? Digo, la verdad que pues, tendría usted que tener los recursos necesarios como para tenerlo pues en un hangar, porque incluso el presidente señaló que va a haber una cláusula en donde no lo puede usted vender a menos de lo que él propone como opción de venta o cantidad para su venta. Él habla de 125 millones de dólares por el avión. Si usted se llegase a ganar, entre comillas, la verdad que suena bien chusco, y así debemos tomarlo, como algo muy chusco. Si usted llegase a ser el afortunado ganador de este avión presidencial, pues simple y sencillamente, pues tendría usted que venderlo en la cantidad que lo quiere vender el presidente. Es una condición
es una condición para que usted pueda vender el avión. Si a usted le pega su regalada gana en venderlo en 100 millones de dólares, simple y sencillamente la cláusula te obliga a no venderlo en menos de 125 millones de dólares. ¿Suena burla? ¿Suena algo chusco? Tómelo con el sentido del humor, no haga usted coraje, porque sinceramente lo que dice el presidente de la República, para empezar, no lo puede hacer porque es un avión, repito, que no es propiedad del gobierno federal o del Estado mexicano. El presidente habló de esta rifa, anunció que el avión regresará a México, será exhibido junto a aeronaves que serán subastadas en un esfuerzo para lograr su venta. Sobre los caminos de venta, las opciones pues, el presidente explicó que una segunda opción eran las dos personas que estaban interesadas en la compra y uno de ellos ofrecía 125 millones de dólares. O sea, si se llegase a inclinar por otra opción, sería esta, porque la otra es, hay varias opciones. La primera es rifarla, como cuando se rifa, pues que digamos, algún en seres domésticos, en el Día de las Madres, por ejemplo, el Día del Periodista, ¿no? Por ejemplo, que a veces hasta se rifa ahí, pero digo, ahí se rifa incluso sin necesidad de dinero. En algunos otros concursos, pues sí se paga, ¿no? Entonces, pues en el caso que nos ocupa, pues sí tiene usted que comprar su cachito, 500 pesos el cachito, y de acuerdo con la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario federal tiene según un valor de 130 millones de dólares, es lo que dijo el presidente, según lo estipuló un avalúo de la Organización de las Naciones Unidas, y no puede ser vendido por debajo del precio. Vamos a suponer que usted se lo saca. ¿Cómo puede venderlo en menos de 130 millones de dólares? Yo dije hace rato 125, no. Usted no lo puede vender en menos de 130 millones de dólares. Imagínese usted, te lo sacaste y ahora, ¿dónde lo pones? Y supongamos que tienes a alguien que te lo quiere comprar, no lo puedes vender en menos de 130 millones de dólares. Y si ya lo tienes, tampoco lo puedes estacionar frente a tu casa, ¿verdad? Digo, es una burla lo que hace el presidente de la República, ¿no? Por eso le digo que lo tome usted en un tono, pues, con sentido del humor, porque para empezar el presidente no puede vender. Bueno, esas son las dos opciones que ya le di. Ahora, la tercera opción es un trueque propuesto por el presidente a Donald Trump. El avión va a cambio del equivalente del precio en equipos médicos, es decir, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, para ser utilizados en hospitales públicos. Le repito, el avión no es propiedad del gobierno federal, no está pagado. Escuche usted bien lo que le estoy diciendo. Bueno, una cuarta opción es la venta de la aeronave en 12 partes a empresas nacionales, y sobre esto ya hay dos ofrecimientos. O sea, ahí hay varios concursantes, todos se ponen de acuerdo, y lo ocupas tú, mañana lo ocupo yo, tú vas a Australia, tú vas a Estados Unidos, bueno, tal fecha, y se lo comparten, ¿no? Empresas nacionales. La quinta es la renta por hora, y que ésta sea administrada por la Fuerza Aérea. De acuerdo con el presidente, la operación del avión por hora es de $15,000,
y a esto habría que sumarle un costo para el mantenimiento del mismo. La operación del avión por hora es de $15,000. Imagínese usted, si quiere hacer un viajecito a Acapulco, por ejemplo, pues no, definitivamente no se puede, porque son $15,000 la hora. Se necesita gente muy millonaria, y a estas alturas pues hay aeronaves más pequeñas que pueden ser utilizadas y que tienen un costo, vamos, muy reducido, que es una mejor opción. El avión presidencial fue diseñado para un jefe de Estado, para un presidente de la República. Es un avión que no lo puedes incluso ni modificar, porque perdería estabilidad. Por lo tanto, el presidente de la República, aparte de que es un avión que no es propiedad del gobierno mexicano, es un avión que, de no ser utilizado por algún funcionario del gabinete, incluido él, pues tiende a ser un avión que terminará en el abandono, más dinero tirado a la basura, como hizo el presidente con el aeropuerto de la Ciudad de México, el que iba o el que se estaba construyendo allá en Texcoco, que simple y sencillamente por sus calzones, como se dice por ahí, pues lo canceló. Así que, señores, viene la rifa de 6 millones de cachitos para que usted compre sus boletos con tiempo y tenga usted pues el chance de participar, aunque le repito, debe usted pensarlo muy bien, porque este avión no es del presidente de la República, no es del Estado mexicano. El 3 de diciembre del 2018, el avión José María Morelos y Pavón salió del aeropuerto de la Ciudad de México hacia el aeropuerto de logística en San Bernardino, California. Esta nave fue adquirida en noviembre del 2012, ya casi cuando se iba a ir Felipe Calderón Hinojosa. El que sí la utilizó, y la utilizó bien, y creo que pues se dio la gran paseada, fue Enrique Peña Nieto. Él sí supo utilizar el avión, y la verdad que lo disfrutó, y lo disfrutaron muchos funcionarios del gobierno federal. Se entregó el 3 de febrero del 2016, cuando Enrique Peña Nieto ya le faltaban 2 años para terminar. Todavía la gozó, fíjese, ¿no? Lo disfrutó este avión. En 2 años y 10 meses de servicio, completó 214 vuelos dentro y fuera del país. Es un avión de verdad lujoso. Tiene una recámara para el presidente, tiene jacuzzi, tiene una sala para los periodistas, tiene una sala ahí de reunión en el propio avión para reunirse el gabinete. Bueno, es un avión de los más lujosos. Tiene todo: televisión, frigobar, alfombras, sillones. Digo, es de súper lujo, sinceramente. Bueno, según las autoridades del gobierno del presidente López Obrador, este avión, esta nave, cuenta con capacidad máxima de 80 pasajeros, y durante la administración de Peña Nieto voló una distancia superior a los 600,000 kilómetros. Imagínese usted lo que este avión representa para el presidente de la República. Dinero, pues para él mal invertido, según, pero es un avión que para un jefe de Estado es importantísimo, porque también se hace política exterior, cosa a la que este presidente ha renunciado, dejándole todo el cargo, toda la operación en política exterior a Marcelo Ebrard, uno de sus más fuertes aspirantes y uno de sus grandes amigos, que puede pegarla en la siguiente elección. Y mientras por un lado sucede esto,
de la falla, de cómo el presidente nos ha venido fallando, tal como lo escribe Raimundo Riva Palacios en El Financiero, donde dice que hoy los mexicanos se sienten más vulnerables por la violencia, porque por un lado vemos la enorme decepción de dejar un avión que se está echando a perder y que para el presidente de la República no significa nada. Y por el otro lado vemos varias cuestiones importantes que debemos analizar. El desabasto de las medicinas es una, la entrada en vigor pues del INSABI, el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, y por otro lado vemos este tema tan delicado que es la violencia en nuestro país. Hoy los mexicanos, escribe Raimundo Riva Palacio en El Financiero, su columna estrictamente personal, su sensación de riesgo se ha convertido en una referencia inmediata y la ansiedad que se venía arrastrando desde el 2018 se disparó desde el Culiacanazo en octubre. Usted lo recordará. La claudicación del gobierno frente al cártel de Sinaloa borró la diferencia que había establecido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su predecesor Enrique Peña Nieto. No sorprende, dice Raimundo Riva Palacio, y que ojalá usted le pueda echar una leída a su columna ahí en El Financiero, estrictamente personal, no sorprende entonces que la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, este organismo que se encarga de llevar encuestas económicas, de seguridad, de estabilidad, de la actuación del gobierno federal y la percepción de los ciudadanos también, el INEGI, reveló que durante la primera quincena de diciembre pasado, 72.9% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad era inseguro y 62.5% no tiene una perspectiva positiva de la seguridad pública, con lo cual se cayó casi 100% la confianza que se había depositado en López Obrador cuando inició su administración. Y es cierto, a raíz del Culiacanazo hemos visto otros hechos lamentables, como el de la familia Levarón, que hasta el día de hoy la política que implementa el presidente de la República de abrazos y no balazos, simple y sencillamente no sirve para nada. La familia Levarón pasó una trágica situación en la que niños, incluso, si no mal recuerdo eran 6 niños y 3 mujeres, fueron acribillados, asesinados. Esta familia Levarón, allá en Chihuahua, entre los límites con Coahuila, que por cierto ellos también tienen nacionalidad estadounidense. Hasta el día de hoy hemos conocido, si acaso, de algunas aprehensiones, pero lo que tanto reclamó Andrés Manuel López Obrador, la información al pueblo, hoy también él la oculta, como en su momento lo hicieron los gobiernos anteriores. Eso es lo que vivimos el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador, que no ha tenido la capacidad de cumplir lo que prometió cuando atacó en muchas ocasiones la falta de estrategia y de seguridad del gobierno priista y de los gobiernos panistas que que antecedieron al de su gobierno que hoy está actualmente. Es lamentable porque lo que hoy dice el INEGI
nos puede revelar claramente que la inseguridad sigue creciendo, incluso la percepción de seguridad para vivir en tu propio municipio. Lamentable lo que vivimos con Andrés Manuel López Obrador, y hace unos días el periodista Jorge Ramos lo cuestionó precisamente de que no está dando resultados su estrategia de abrazos y no balazos. Ante los cuestionamientos, el presidente de la República, como siempre, cantinfleó y nos dijo que los resultados se van a ver hasta noviembre. Y durante este tiempo, ¿qué podemos esperar usted y yo? Nosotros, ¿qué podemos esperar del gobierno federal? Únicamente rogar por la compasión, por la piedad a los señores delincuentes, para que no se ensañen tanto y que de esa manera nuestro país no siga siendo visto como uno de los más violentos del mundo, sin necesidad de tener terroristas en este país. Esa es la triste situación que tenemos en México. Peor que cuando Colombia atravesó verdaderos actos terroristas por el crimen o por los cárteles de la droga que lideraba en su momento el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esa es la triste situación que vivimos en este país. No somos como en su momento llegó a ser Colombia. Y sin embargo, lo que estamos viendo el día de hoy apunta a que se ha perdido toda capacidad del Estado para enfrentar a la delincuencia. Tampoco queremos que el gobierno federal salga a las calles y a terminar con la vida de cualquier delincuente. Tampoco pedimos estrategia para terminar con la delincuencia, pero no podemos tener a un Estado mexicano sometido a las armas de la delincuencia organizada, pero sobre todo un Estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta. Eso es lo que vemos el día de hoy en la violencia que sigue creciendo y en los altos índices de percepción de inseguridad, incluso para vivir en tu municipio. Y por otro lado, vemos también un grandísimo problema en el desabasto de las medicinas con la entrada en vigor a partir de enero del Instituto de Salud y del Bienestar, en la que 13 estados oficialmente se encuentran hasta el día de hoy adheridos con el nuevo plan de salud, y 19 estados aún están en proceso de adhesión porque no ven reglas claras en el nuevo sistema de salud, en el que definitivamente el Estado quiere centralizar los servicios de salud cuando no existen ni siquiera las reglas de operación. Eso es cuando enfermedades tan graves como el cáncer no se pueden combatir porque no hay medicamentos y le echas de pretexto a que las farmacéuticas están lucrando con los fármacos oncológicos. Eso es lo que tenemos el día de hoy en este gobierno de la Cuarta Transformación. El titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, un antropólogo licenciado en Administración Pública, informó en conferencia de prensa
que son 19 los estados de la República que no se han adherido a este programa que sustituye al Seguro Popular, que como sea, con sus deficiencias, caminaba y medio atendía, pero el INSABI hoy, simple y sencillamente, ni siquiera eso. Las cuotas se han incrementado. Ningún sistema de salud es gratis, ya lo sabemos, proviene de sus impuestos, los de ustedes y los míos. Pero no es posible que este servicio se siga encareciendo como lo han venido diciendo diferentes pacientes en toda la República Mexicana. Es grave lo que estamos viviendo el día de hoy. No hay medicamentos y la dependencia de salud niega el desabasto de estos medicamentos oncológicos precisamente para el cáncer. Asegura que los hospitales no han realizado la petición que se necesita para obtener las medicinas. Hágame usted el regrandísimo favor. Aseguró la Secretaría de Salud que no hay desabasto de medicamentos para tratar el cáncer y que espera que el director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez Jaime Cermeño Nieto, solicite los fármacos para atender a sus pacientes. No hay desabasto, pero los institutos no han realizado la petición que se necesita para obtener los medicamentos. En cuanto nos los pidan, se les otorgarán en 24 horas. Los directores de los institutos de salud deben firmar un oficio y no lo han hecho, comentó Alejandro Calderón, encargado de la vigilancia en el abasto de medicamentos e insumos del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, pues. Así que niegan desabasto y sobre todo de aquellos fármacos oncológicos que son para el cáncer, los infartos, que también matan en este país. De ese tamaño es lo que estamos viviendo, entre la burla y lo que sucede realmente, que termina con la vida de las personas. Grave porque hay un presidente que no tiene ni está focalizado en el rumbo de este país. Y así podríamos avisorar este año que seguirán muriendo por causa de la lucha de los cárteles de la droga, por tanta delincuencia, secuestros, homicidios, extorsiones, cobro de piso, y por otro lado, aquellos que para ir a una consulta médica deben desembolsar un dinero, pero sobre todo cuando el Estado no te garantiza el acceso a la salud ni los medicamentos para tratar aquellos padecimientos que como el cáncer pueden terminar con la vida humana. Grave lo que vivimos entre el humor, la risa, lo chusco y la seriedad, que termina con la estabilidad y la certidumbre que de una u de otra forma recibió Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la corrupción que pretenda terminar, que pretenda combatir, que por ese lado estamos de acuerdo, lo importante es que se descuidan otros rubros importantísimos también, que dan estabilidad, que dan rumbo a este país. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.